Bienvenidas todas. Mi nombre es Jordana Mendelson, soy directora del KJCC. Es un placer para mí presentar la sección de hoy, que marca el cierre del programa Artist in Residence de este año académico 2021-22. Este acto también marca el cierre del programa Sonoridades, que el Centro Rey Juan Carlos ha comisariado durante estos últimos 2 años. Este año nos han acompañado para esta experiencia en línea Daniel Baltueña, quien es comisario de la serie, y la señorita Blanco, artista multidisciplinaria. Los dos han sido increíblemente generosas con nosotros a la hora de conceptualizar, organizar y lanzar este programa dedicado a la exploración de los paisajes sonoros de la península ibérica. Empezamos nuestras conversaciones con la señorita Blanco en octubre de 2020, cuando lanzamos la serie, con un diálogo entre ella, Isabel Diego, quien fue el artista en residencia de 2020-21, y Dylan Robbins, director del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños de NYU y profesor en el Departamento de Español y Portugués. En noviembre de 2021 iniciamos la residencia de la señorita Blanco con Urgent Calls, Fragile Bodies, una conversación entre ella y Remedios Zafra sobre la precariedad y la creación artística. Hoy tenemos el lujo de entrar en el mundo que la señorita Blanco ha creado alrededor del paisaje desértico de La Serena en Extremadura, en el que teje una historia que mezcla memoria familiar, paisaje y experimentación sonora. Personalmente, y hablando además por todo el equipo en el KJCC, quiero expresar mi más sincera gratitud. Ha sido un experimento por nuestra parte, comisariar obra experimental nueva y abrir nuestras puertas digitales en un programa de Artists in Residence. Los talentos de Dani Baltueña y la señorita Blanco nos han dejado con ganas de más. Os invito a todos los que están escuchando a que pongan sus preguntas en el chat de Facebook. Si no están registrados, pueden enviar preguntas al correo general del KJCC. kjc.info@nyu.edu. También pondremos en el chat. Sin más, presento a Daniel Baltueña, que nos hablará de la señorita Blanco y de su proyecto en línea y de estudio para el KJCC. Dani, gracias. Muchísimas gracias, Jordana, y muchísimas gracias a todo el equipo del KJCC que durante estos casi 2 años está haciendo posible y ha hecho posible el desarrollo de este programa Sonoridades, primero con la residencia de Isabel Diego y este curso académico con la residencia de la señorita Blanco. Hoy, como decía Jordana Mendelson, ponemos fin a un proceso que se ha desarrollado durante casi 2 años con esa primera conversación en octubre de 2020, donde empezamos a desarrollar conversaciones en torno a los paisajes sonoros de la península ibérica, en torno a la creación, en un tiempo muy diferente, un tiempo muy pandémico, y hoy estamos en un tiempo aún pandémico, pero tal vez con una sonoridad diferente, con una perspectiva de futuro también diferente. Muchas gracias también a todas las personas que nos han estado siguiendo a lo largo de todos estos meses y que han estado siguiendo el proceso de la señorita Blanco a través de las redes. La señorita Blanco es una artista que ha estado trabajando, como decía Jordana Mendelson, en torno al paisaje sonoro de La Serena, en Extremadura, para llevar a cabo una exploración en torno a su sonoridad, combinado con su pasado familiar y con la naturaleza de este entorno. Hoy vamos a adentrarnos, a modo de una visita virtual a su estudio, en varios materiales que constituirán en un futuro una instalación sonora física que reproducirá un sonido que hoy tendremos el lujo de escuchar. Para introducir el trabajo de la señorita Blanco, me gustaría leer un texto que he tenido el placer y el honor de escribir, una carta, casi una carta de amor a su trabajo, que creo que habla de manera muy precisa del trabajo que la señorita Blanco no solo ha desarrollado durante esta residencia, sino que viene desarrollando desde hace muchos años. Este texto, que tiene el título Se mira pero se toca, como digo, es una carta de amor a su trabajo. Ser feliz es como estar en un paisaje.
cuando abrazamos a alguien a quien queremos bien, salivamos antes de engullir un delicioso manjar, celebramos un costoso triunfo o reímos después de eyacular, no admirimos la felicidad desde la distancia, estamos en ella, en la felicidad. Cuando nos adentramos en un bosque, flotamos en el mar, paseamos por una ciudad o nos ilumina la luz del sol, tampoco vemos el paisaje, somos parte de él. Ser feliz es como estar en un paisaje. Solo somos conscientes de su acogida cuando ganamos perspectiva. Entonces, felicidad y paisaje solo se pueden mirar, pero no tocar. Crear nuevos paisajes que podamos mirar y también tocar garantiza la renovación de nuestra felicidad. La señorita Blanco es una creadora de paisajes. Cada uno de sus gestos nos permite dar forma a nuestro propio entorno natural. Agitar un cencerro, bordar un tejido, cardar la lana o vestir un traje regional son referencias de un inmenso archivo popular que los paisajes de la señorita Blanco se encargan de activar. Pero preparar una comida de verano, despertar una fuerte carcajada, dar 2 besos con ganas de verdad o dejarse emocionar por los demás son también registros que componen los paisajes que la señorita Blanco está dispuesta a crear. Porque crear paisajes, como acariciar el lomo de un animal, es sobre todo un acto de generosidad. Y de hecho, crear así sin más es o debería ser una acción desinteresada por los demás. La señorita Blanco no solo crea paisajes a los que mirar, nos da también la mano para que los podamos tocar. Paisaje dentro de paisaje, de la señorita Blanco, es una trilogía de acciones escénicas constituida por los espectáculos Sacrificio, Lo Animal y Acto de Fe. El primero pasado, el segundo presente y el tercero futuro. Todos ellos constituyen una obra trascendental y esta sincera investigación sobre el paisaje, el rito y la tradición, del cual forma el proyecto Llanura de la residencia del KGCC, se propone que miremos al paisaje como no lo habíamos hecho hasta ahora. Es decir, nunca más como una domesticación de la naturaleza en forma de un souvenir, sino que paisaje dentro de paisaje propone alcanzar un estado en el que nunca más mirar al paisaje, nunca más observarlo desde una distancia extractivista, sino tocarlo, acariciarlo, rozarlo, sobarlo, mimarlo, frotarlo, apretarlo, abrazarlo, en definitiva, cuidarlo, cuidar de ese paisaje. Cuidar de un paisaje es estar dentro de él y desde ahí mirarlo sin más remedio que mirarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas. La señorita Blanco hace el inmenso esfuerzo de llevar a escena el balido de las ovejas, la luz melosa del atardecer o la contundencia del cuerpo desnudo. Sus elecciones componen un paisaje a nuestro servicio, que podemos tocar para tocarnos a nosotros mismos y también a los demás. Un milagro en forma de paraíso carnal. Cada vez que veo un espectáculo de la señorita Blanco, también me pasa cuando hablo, pienso y río con ella, y también me ha pasado durante este año de residencia, durante este curso académico de residencia en el KGCC, me dan ganas de tocar ese espectáculo, ese paisaje, y me dan ganas también de tocarla a ella, a pesar de que hoy estemos en un evento virtual. Si abro los ojos cuando miro su espectáculo y cuando me arrimo a ella, no es porque dude de esa realidad. Lo que me asombra es su excepcionalidad. Por eso, hace tiempo que me declaré, y creo que todas y todos los que estamos aquí también lo somos, creyente de su hacer, del hacer de la señorita Blanco, como un acto de fe resultado de una admirable heroicidad por su parte. El desbordante rosa de sus mejillas y también de su risa se extiende también a su escena, a su trabajo, en forma de un templo rural. La monocromía de su trabajo es como un baño en el océano, un reconfortante abrazo. En definitiva, un paisaje feliz en el que quedarse a existir. Creo que este texto, esta carta, habla precisamente de la generosidad con la que la señorita Blanco ha enfrentado esta residencia, ha enfrentado su trabajo. Y hoy vamos a ver varios materiales del proceso de experimentación y de investigación en torno a la pieza Llanura. También tendremos ocasión de escuchar por parte de la propia señorita Blanco sus reflexiones en torno a este proceso de investigación y después tener una conversación
en la que responder a preguntas y responder a comentarios, tanto por mi parte como también por parte del público. Así que animo a todo el mundo a que vaya incorporando sus comentarios, sus impresiones a la sección de comentarios del evento de Facebook o que la envíe por correo, como ha dicho Jordana Mendelssohn. Ahora animo también a que los espectadores y espectadoras cojan sus auriculares, que los tengan a mano o que tengan a mano sus altavoces para poder empezar a adentrarnos en el estudio, en la experimentación y en la investigación de la señorita Blanco. El primer material que vamos a ver es un vídeo documental, un registro sonoro y audiovisual y visual de Extremadura, del contexto en el cual la señorita Blanco piensa, investiga y que habla de alguna manera del paisaje sonoro que la señorita Blanco va a crear y está creando para la pieza llanera. A continuación, Padre y Madre. Quítate de la esquina, galán, que llueve. Deja correr el agua por donde viene. Hay amor, hay amor, hay amante. Hay amor que no puedo olvidarte. Hay amor. Mi suegra, pa' que la quiera, me ha regalado un rosario, teniendo yo con su hijo corona, cruz y calvario.
Ole, 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 las 12 ya han dado. Ole, 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 lo ha dicho el sereno. Y a mi novia le he pedido un beso. Y me ha dicho con mucho rubor: ande usted, caballero, la. Eso no, eso no. Levántate las alas de tu sombrero, que parece viudo siendo soltero. Ay amor, ay amor, ay amante, ay amor que no puedo olvidarte, ay amor. En esta plazolita y en este llano se mantiene la nieve todo el verano. Ay amor, ay amor, ay amante, ay amor que no puedo olvidarte, ay amor. Ya está. Observo la montaña que habita delante de mi casa, en la Sierra de Madrid. Esa montaña, Santa Catalina, la parcela que rodea mi casa y el río que la separa, son mi paisaje diario. Esto que voy a decir lo digo en otro texto, no del mismo modo, pero sí, y lo repetiré ahora. La parcela que rodea mi casa y el río y Santa Catalina son un cosmos entero, y yo, que trabajando acerca del paisaje debería conocer ese cosmos radical y minuciosamente, no lo hago. Porque cuando intento habitar el paisaje que rodea mi casa, me fascino y me horrorizo simultáneamente. Ser incapaz de reproducir algo tan bello y terrorífico a la vez me genera una profunda angustia, y vuelvo corriendo a casa para inventar un nuevo paisaje en el que intervenir, uno que se acerque al que me rodea, pero que yo pueda dominar. Pero ese cosmos que rodea mi casa no es el protagonista de esta pieza, de otras sí, con sus ciervos berreando en septiembre y el río que no cesa y su belleza y su violencia. Pero no es llanura. Llanura es el paisaje donde mi raíz se encuentra, al sureste de Badajoz, en Castuera, en la comarca de La Serena. En Castuera nacieron mis padres, Manuel y Francisca, las personas que habéis visto en el vídeo que ha iniciado este evento. El paisaje que habitan mis padres en el documento es la huerta donde nació mi madre. Esa huerta es nuestra casa y nuestra historia. A veces, cuando voy con mis padres a la huerta, escucho cantar a una o a otro, o a los dos, muy bajito, casi susurrando, y me enamoro de ellos. Esa voz que habéis escuchado en el vídeo es la de mi madre, que canta su jota favorita, y también la mía ahora. El estribillo de esa jota es lo que se esconde dentro de llanura. Hay amor, hay amor, hay amante, hay amor que no puedo olvidarte, hay amor. Llanura es la voz que se esfuerza por reproducir aquello que del paisaje escucha, desde dentro, porque el paisaje no se escucha desde fuera. En la pieza, esa voz que es la mía, habita una extensión de lana, que podéis ver aquí, de oveja merina, que surge del espacio y lo invade. La llanura de lanas deviene animal mismo, paisaje mismo, y mi voz dentro de ese paisaje establece un ansiado diálogo, intenta fundirse con él. Porque, como he dicho, no se escucha el paisaje desde fuera, sino que escuchar el paisaje tiene que ver para mí con escuchar la vibración profunda que éste encierra, más allá de los armónicos que producen sus habitantes y el zumbido del viento y el calor, y más allá de todo lo visible, habita esa capa interna que es para mí el corazón del paisaje, el alma infinita que me genera la angustia de la que hablo, aquello sagrado que habita la tierra. La pieza completa podrá verse en directo más adelante, pero lo que aquí muestro ahora es el espacio sonoro de la misma, acompañado de un vídeo del paisaje de La Serena. Como he dicho, este paisaje sonoro pretende captar la profundidad de lo que el paisaje supone para mí. En llanura se establece un vínculo relacional de ida y vuelta, de mí hacia el paisaje y del paisaje hacia mí.
Por eso la posición final de escucha de la pieza es la misma posición que ocupé yo cantando en el estudio. La grabación sonora, resultado de esta experimentación y trabajo, habitará al interior del animal llanura, completando el círculo ritual de relación humano-animal y sacralidad del paisaje.
hemos podido escuchar el espacio sonoro de Llanura, esa pieza que la señorita Blanco ha estado explorando, trabajando, conceptualizando durante su residencia en el KJCC. Una instalación sonora que esperemos pronto tenga lugar de manera física, se pueda ver de manera física, y que yo como comisario he podido, de hecho, experimentar y ver en su etapa más preliminar durante las investigaciones de la señorita Blanco en el estudio y durante su grabación. Esta instalación es una instalación inmersiva compuesta de diferentes altavoces distribuidos por el espacio que de alguna manera nos hacen viajar por esa sonoridad que tiene diferentes puntos, diferentes espacios, diferentes lugares, diferentes emisiones. Cuando el espectador está, o cuando el asistente, o cuando el público está en el espacio, la voz de la señorita Blanco, que es al fin y al cabo la voz del paisaje, va conduciéndose por todos los altavoces y va embargando y de alguna manera permeando al propio espectador o espectadora para experimentar ese carácter sagrado del paisaje del cual hablaba la señorita Blanco en su presentación. Vemos, por tanto, cómo ese paisaje del primer audiovisual Padre-Madre que hemos podido ver al principio de este evento está de alguna manera destilado, está trabajado en un espacio sonoro que compone la instalación Llanura. A pesar de que no podemos experimentar de momento esa instalación de modo presencial, sí que queremos, para después continuar con la conversación, que el público de este evento pueda entender mejor esta instalación y adentrarse también en el proceso de la señorita Blanco a través de un vídeo que va a dar cuenta de toda esta serie de altavoces y toda esta serie de diferentes puntos de sonido que, como digo, yo pude experimentar. A continuación vamos a ver este vídeo del estudio en el que entender mejor el trabajo de la señorita Blanco de Llanura. Este vídeo nos sirve para entender un poco mejor esta instalación sonora, Llanura, que pronto podrá verse en directo. Y a continuación empezamos con la conversación con la señorita Blanco para adentrarnos un poquito más en su proceso, después de haber visto y experimentado y escuchado sus materiales y su investigación. Algo que a mí siempre me maravilla de tu proceso tiene que ver un poco con la dimensión sagrada, algo que comentábamos ya, ¿verdad? Algo que hemos estado trabajando y que hemos estado conversando. Es interesante cómo en este evento hemos podido aproximarnos a una dimensión muy personal de tu trabajo con el primer vídeo, el de Padre-Madre, que nos habla de alguna manera de las condiciones materiales, del contexto histórico, de la especificidad del trabajo en términos geográficos, vitales, familiares. Luego el vídeo o el sonido, mejor dicho, de Llanura que hemos podido ver hoy, complementado con esta visita al estudio, nos habla de la dimensión sagrada de ese sonido, de cómo el paisaje conecta con una fuerza
que para el trabajo, para tu trabajo, es especialmente importante. Y de alguna manera, este último vídeo, como digo, habla de también el carácter técnico, del carácter tecnológico, del carácter artístico en un sentido de alguna manera artesanal de la construcción de esos paisajes. Entonces me gustaría empezar como la conversación preguntándote por esto, ¿no? Por de qué manera esas tres dimensiones se conectan en tu trabajo. Una conexión que tiene que ver más con un pasado histórico, con una condición material, con un pasado familiar, una dimensión que tiene que ver con una conexión espiritual y sagrada, y después una dimensión que tiene que ver con una parte técnica, con una parte tecnológica, que es el medio para articular tus universos, si no me equivoco, pero que también de alguna manera se presenta como un propio fin, porque también tiene una dimensión de alguna manera sagrada, en cierta manera, esa constitución del sonido. Entonces, me gustaría saber si podrías hablarnos un poquito más de cómo se conectan esas dimensiones. Qué difícil esto. A ver, ¿por dónde empiezo? ¿Por qué parte empiezo? Voy a empezar por lo último, por la tecnología, ¿vale? El trabajo de captación, de alguna manera, de captación, copia, réplica del paisaje, exige mucho que haya una sonoridad, un espacio sonoro que esté, o sea, que con una tecnología pues compleja. Y yo, que soy muy sincera, creo bastante siempre, y voy a serlo ahora, no tengo ni idea de esto. Yo imagino, yo escucho, imagino, y tengo una persona a mi lado que estará viéndonos seguramente, que es Fernando Monedero, que es mi colaborador y estimado amigo, que es el que hace posible que eso que yo estoy imaginando se haga realidad. Esa tecnología que utilizamos con Fer, que no es la primera vez que la utilizamos, o sea, no de la misma manera porque la hemos utilizado en directo en algunas piezas con sistemas muy complejos de sonido y ahora en el estudio, esa tecnología que utilizamos, la utilizamos, tiene un sentido porque yo estoy como muy obsesionada y Fer me entiende muy bien con el movimiento del paisaje, cómo el paisaje tiene vida propia y avanza, y me obsesiona mucho la imagen de que el paisaje de alguna manera, que es una de las cuestiones dentro de Llanura, el paisaje acaba engullendo al ser humano. O sea, como yo en Llanura, como he dicho en el texto anterior, mi intención es que ese paisaje me arrebate definitivamente, volver a la tierra de esta manera, o sea, volver. ¿Y por qué volver a la tierra? Y ahí voy a lo sagrado, porque volver a lo esencial, que para mí es, yo tengo muchas formas de llamarlo, lo llamo lo Dios, lo llamo lo animal, que de hecho es el título de la pieza que se estrenará en 2023. Y ese concepto es el concepto que creo que tiene que ver con el concepto de fascinación y de horror ante la naturaleza, es lo que para mí supone la sacralidad de la misma. Por eso también hablo en el texto de no se escucha el paisaje desde fuera, no es el paisaje en realidad el detalle y el armónico y la textura agradable y aguda, sino que el paisaje contiene dentro una masa que hierve y que se mueve y que suena y que es la masa, iba a decir la masa madre, pero estoy haciendo publicidad de una panadería. Es la esencia del paisaje para mí, es lo sagrado, es el corazón, como he dicho antes, del paisaje, es lo sagrado del paisaje, es aquello que cuando tú observas un paisaje es aquello que entra dentro de tu estómago y es aquello que te hace sentir
fascinación y angustia, al menos a mí, es aquello que me genera toda esa angustia vital. Y Sí. no, y ya yendo hacia atrás del todo, ¿dónde se inicia eso? O sea, eso se inicia, pues tengo mis padres nacieron bueno, mi madre de hecho ya lo he dicho en el texto, nació en esa huerta donde, y se crió en esa huerta, mi abuelo también. O sea, yo nací en Barcelona, en una ciudad, me he criado en una ciudad, pero de hecho ahora vivo en el campo, pero tengo una herencia muy, muy arraigada a la tierra y al paisaje y una apreciación del paisaje también gracias a mis padres porque ellos volvieron muy jóvenes al pueblo, de una apreciación de la textura, del movimiento, de lo que la tierra da y de lo que... Y creo que también ahí está esa visión sagrada, ¿no? Porque pertenece a mi familia, es algo como muy ancestral para mí. Aunque en los trabajos, creo que desde que empecé con esta investigación, creo el único trabajo que tiene algo de autobiografía, pero no suelo trabajar con el hecho autobiográfico. Pues precisamente un poco mi siguiente pregunta tiene que ver no con esto último que decías, sino con esta diferencia de este trabajo que has realizado durante la residencia en el KJCC y tu trabajo anterior o tus trabajos paralelos, ¿no? Cómo tu trabajo tiene que ver siempre con el paisaje, un tema constante, y el título de tu trilogía, Paisaje dentro del paisaje, habla como de esa obsesión, pero que no es una obsesión simplemente personal, sino como un tema que se encuentra dentro del mismo tema y que nunca termina, porque de alguna manera es múltiple y se multiplica exponencialmente. Pero de alguna manera, y hablando ahora de un poco más del proceso de esta pieza y también del contexto en el que la has desarrollado, sí que me gustaría que nos hablaras de cómo la residencia de sonoridades te ha permitido imaginar otro tipo de trabajo, otro tipo de disciplina, otro tipo de material. De alguna manera, la señorita Blanco es reconocida y conocida por su trabajo escénico y por utilizar la escena como espacio. En cambio, de alguna manera, en el contexto de sonoridades, tu trabajo se ha acercado a la dimensión sonora desde un punto de vista mediático y desde un punto de vista en relación con el público a través de una instalación, ¿no? Que tiene a lo mejor un objetivo más museístico o más de exposición. Entonces sí que me gustaría que nos hablaras un poquito más de ese desafío, ¿no? Y de esos descubrimientos, no solo a nivel contenido, sino también a nivel de sorprenderte a ti misma como artista que crea para nuevos públicos, para nuevos contextos. Es cierto que aunque yo trabajé principalmente en la escena, tengo, o sea, ya mis piezas contemplan una faceta plástica visual muy, muy potente. O sea, también se caracteriza mi trabajo por eso, ¿no? Muy, muy manual. O sea, casi todas las cosas, elementos escénicos, etcétera, que aparecen en las piezas, los elaboro yo misma en mi estudio. Creo que es algo que tenía muchas ganas de hacer siempre, pero que el entrar dentro de sonoridades y aquella llamada tuya hace ya muchísimo tiempo, unos años, como me empujó a dar ese salto de manera más firme, ¿no? Y a no tener vergüenza a trabajar en estas texturas y materiales, aunque ya te digo, ya lo había hecho, pero creo que cada vez mis piezas, de hecho, cada vez parecen más instalaciones en movimiento que piezas performáticas, o sea, es un híbrido, se están convirtiendo en un híbrido, pero que se decanta cada vez más hacia lo visual. Uh-huh. También porque
volvemos a lo mismo, yo con llanura doy un paso, coincide con el periodo en el que yo estoy trabajando en la trilogía de paisaje dentro de paisaje, que como tú dices, paisaje dentro de paisaje empieza como algo que yo me propongo pues, como una trilogía y acaba convirtiéndose en mi cosa y en mi obsesión, porque el tema es tan amplio y tan grande y tan alucinante, al menos para mí, que ¿no? Es como, yo siempre digo, no es como si yo estuviera cavando un hoyo y estoy cavando el hoyo y aquí se cae tierra y aquí se abre otro agujero y aquí, o sea, y entonces aquello siempre van pasando cosas y una pieza deviene en otra y así. Entonces me coge llanura en una fase en la que yo me obsesiono mucho con la desaparición del cuerpo, como he dicho antes, del cuerpo humano, del cuerpo del performer, del escenario, para ser directamente engullido por el paisaje. En ese sentido, la parte plástica de la pieza, o sea, enseguida supe que iba a hacer una instalación plástica. Y en ella me siento muy cómoda. Aparte, he trabajado con un material con el que trabajo, como tú sabes, habitualmente, que es la lana de oveja merina, que por cierto tengo que agradecer a la Escuela de Pastores de Castuera que me hayan cedido la lana, las bominas de lana, y me he sentido muy cómoda haciendo el manto, pero sí que cuando me llamaste, recuerdo, y lo hemos hablado alguna vez, y me dijiste, es una residencia y yo te dije, pero si yo no hago sonido. Yo te dije, pero ¿yo qué voy a hacer? O sea, yo hago plástica, yo hago performance y borregos y cosas con plantas y movimiento, pero yo no sé hacer sonido. En ese sentido, ha sido muy retador. Pero ha sido muy bonito también. Y es ahí donde también creo que entra la biografía, porque inevitablemente. Porque recurro a los sonidos que me son familiares y entonces recurro a la jota extremeña, a lo que canta mi madre en casa, a ese tipo de sonoridad que de hecho ya aparece en Sacrificio, la pieza que se estrenó el año pasado, ¿no? que el único texto, de hecho, menos un mantra que compuso Ojo Último, Sergio de Pablo, también muy buen amigo, el único texto que tiene la pieza es una jota, una jota muy antigua que encontré en un archivo en Ceclavín, en un pueblo de Cáceres, y que yo reescribo a la que le añado estrofas. En este caso esta jota es una jota que es así tal cual, que es una jota que canta mi madre y que yo canto con ella, y que también atreverme a cantar. Y como digo, o sea, sí que imagino, o sea, sí que me ha ayudado, creo, este reto me ha ayudado mucho a atreverme a imaginar estos espacios sonoros, pero vuelvo a repetir que no serían posibles sin una ayuda técnica, Claro. Para mí. Claro, pero también eso forma parte, ¿no?, de pensarse como una artista multidisciplinar, como es tu caso, que evidentemente, igual que recurre a performers para llevar a cabo sus espectáculos escénicos, también recurre, pues en este caso, a Fernando Monedero, sonidista, que de alguna manera articula o da sonido en lugar de cuerpo a esa propuesta. Sí, da sonido, bueno, sí, porque vamos, yo le hablo me traduce muy bien, porque yo le hablo como puedo, de los sonidos que quiero. No, pero creo que eso es muy interesante porque también habla de un tema que conversamos con Remedios Zafra en la última conversación, que tiene que ver con la precariedad, ese tema tan amplio y también que tiene muchas connotaciones, pero que también nos habla de esa fragilidad, ¿no? De precisamente el título del evento se llamaba Urgent Calls, Fragile Bodies, ¿no? Esos cuerpos frágiles. Y es interesante, a medida que te voy escuchando, que es algo que hemos conversado muchas veces, cómo precisamente la fragilidad, esa especie de indecisión, de inseguridad, tal vez,
a la hora de enfrentar un proyecto es la que permite que se abra una grieta, ¿no? Una grieta que de hecho ojalá esté en la propia instalación, ¿no? Porque la instalación también estás pensando en ese concepto de grieta, del cual sale de alguna manera el mando. Entonces, me gustaría también, como no vamos a cerrar todavía, pero sí para ir como transicionando hacia las preguntas del público, que ya tenemos alguna en la sección de comentarios, que nos hablaras de un poco de esas grietas y qué otras grietas abre esta grieta. Es decir, ¿a qué lugares crees que te están llevando estas exploraciones que hoy se articulan en forma de llanura, pero precisamente creo que hay nuevos hoyos, ¿no?, en tu trabajo que probablemente empieces a desarrollar a partir de ahora, tal vez con la pieza que se estrenará en 2023, La Animal? Sí, bueno, como he dicho antes, a priori yo, ¿no?, soy conocida como una artista escénica, pero cada vez mi camino, o cómo imagino yo, o cómo creo yo, cómo estoy creando en los últimos tiempos y qué me pone más, así hablando ya, así como es la imagen. De hecho, ya en la pieza anterior, en Sacrificio, la pieza se compuso como con una estructura súper medida, como si fuera una sinfonía de imágenes y de movimiento. Era imagen, sonido, en una sinfonía perfecta de 90 minutos, que iba minutada, etcétera, etcétera. Y el paso que ha abierto Llanura, como he dicho antes también, que ya estaba sucediendo, va más hacia eso, hacia la estética, hacia la imagen y el movimiento. Cada vez huyo más de lo que se puede considerar teatral o dramatúrgico. Hombre, sí tengo mi dramaturgia, pero te digo, o sea, son composiciones. Compongo más, creo que cada vez compongo más como una pintora, como una. Me imagino más siempre los procesos, empiezo trabajando con las manos. Eh, sí, creo que voy muy hacia lo visual. Sí, y además yo creo que es interesante ese lenguaje que utilizas, que tiene que ver con también un lenguaje que no existe, ¿no? Porque de alguna manera, a medida que vas explicando, utilizas la enumeración para intentar buscar aquello que define, de alguna que podría definir tu trabajo, porque tal vez aún no existe, ¿no? Pues utilizamos la palabra multidisciplinar porque, bueno, pues es un comodín que nos permite encontrar un punto de conexión entre las diferentes disciplinas o las diferentes materialidades y medialidades que trabajas. Pero de alguna manera, y yo creo que esto también nos ocurrió con Isabel Dodiego, el punto, esa intersección, es un lugar todavía desconocido o tal vez no desconocido, porque gracias a vuestros trabajos se ve muy evidentemente qué es, pero de alguna manera todavía difícil de ser nombrado, ¿no? Y difícil también de que circule y de que de alguna manera se propague. Y creo que es interesante y precisamente como haciendo una transición hacia las preguntas, hacia el debate por parte del público, tenemos una pregunta por parte de Juan Diego Calzada, que nos habla de cuánto hay de sagrado en el trabajo de la señorita Blanco, ¿no? Si es inherente al propio paisaje, y creo que ahí me permito traducir un poquito la pregunta, es si el componente sagrado está en tu trabajo o también está en el propio paisaje y tú eres una mera medium, ¿no?, de eso que existe ahí. Uf. La pregunta es, ¿cuánto hay de sagrado en tu trabajo es inherente al Como propio todo, paisaje? casi, es inherente, o sea, está ahí. O sea, para mí es inherente a lo sagrado, es inherente al paisaje, para mí. Considerarme una medium de eso me parece ponerme en un lugar. Como he dicho antes, a mí el paisaje, una de las cosas, la cuestión base por la que yo trabajo en el paisaje es porque me fascina es lo que he dicho, o sea, y es la realidad. O sea, yo vivo en el campo, salgo afuera y a veces me entra tanta angustia, tanta ansiedad que tengo que volver a casa.
porque soy incapaz porque digo, pero es que es imposible, ¿cómo voy a copiar esto? Yo estoy obsesionada con que se entienda, con las dinámicas, con trabajar en ello, ¿no? En ello, pero tengo muy claro que es inabarcable y es finito. O sea, lo que pasa con el paisaje, ¿no? Pues ya lo sabemos porque hay muchas teorías, es que nos pone delante la finitud de nuestros cuerpos. Y en tanto en cuanto a esa inmensidad para mí supone lo sagrado del paisaje. Entonces, como siempre estoy trabajando sobre paisaje, pues ahí, pues ahí está. Bueno, claro, y encima luego hay otra parte de mi trabajo que también está muy presente, que es la parte del folclore, ¿no? Y entonces también lo sagrado, el ritual que tiene que ver con la religión cristiana, no de manera súper evidente, aunque hoy voy vestida de la Virgen de los Dolores de Badajoz, pero sí que claro que está presente, sí, claro que está presente. Pero de alguna manera eso es una condición material a tu propio trabajo, es decir, pues el contexto y el lugar en el que has nacido y en el que has crecido te ha permitido conectarte a través del paisaje con esas herramientas, con esa herramienta y de alguna manera relacionarte con eso a través como de esa herramienta que te permite llegar a las otras preguntas, ¿no? Tenemos más preguntas por parte de varias personas. Mono Danzante, no sé cuál será el nombre real, pregunta, no sé si me lo he perdido, que creo que no. ¿Por qué llanura? ¿Es en remisión a la huerta, al campo en Castuera? ¿Cómo suena la llanura en relación a la montaña? Repito. Llanura, porque la comarca de La Serena, que es donde está Castuera, como he dicho antes, al sureste de Badajoz, muy cerquita de Córdoba, de la provincia. De hecho, por eso yo creo que hiciste un buen match con Isabel y conmigo, porque estábamos muy cerquita. Es un desierto, es el desierto de La Serena. Entonces, claro, es una llanura inmensa. Es muy sorprendente porque he estado ahora esta primavera allí, he estado ahora en Semana Santa y ahora está todo verde. Bueno, de hecho, el vídeo, que no sé, está como editado y tal, estas piedras que aparecen en el vídeo, estas son unas formaciones típicas del desierto, que se llaman dientes de perro, les llaman allí, son pizarras, son unas estructuras de pizarra. Y La Serena solo es eso, son dientes de perro y pasto y ovejas y color ocre. Sé que hay una persona aquí que viendo esto que también conoce ese espacio y que también le obsesiona ese color ocre, que ahora en primavera no está, pero que luego en verano es lo característico, es lo que las personas que nos hemos criado allí, que hemos vivido allí, que vamos allí y conocemos de La Serena y identificamos como La Serena. Entonces es una enorme llanura y por no llamar a la pieza Serena, la llamé llanura. Y también la llamé llanura porque el concepto de llanura para mí tenía que ver con... De hecho, la pieza lleva como un subtítulo que es Madre-Padre, ¿no? Que es Padre-Madre llanura, que es como esta composición pero ya no padre y madre como mis padres, sino padre y madre como como lo sagrado de la tierra, ¿no? Que son y esa unión como lleva a eso, a esa extensión, esa extensión que es la llanura misma, el paisaje mismo, pero que también tiene que ver con la raíz y que tiene que ver con lo ancestral, ¿no? Lo llano. Lo que ya existe, lo que ya está, siempre. Pues esa referencia, de hecho, conecta directamente con la siguiente pregunta de Laura Dalmán de Toledo, que habla de por qué llanuras, es decir, cómo se traduce lo llano, entre comillas, ¿no? Con esa polisemia de lo llano en términos culturales, pero también en términos
topográficos, en la sonoridad, en los textos y en lo visual? Uf. En la sonoridad, los textos y en lo ¿Cómo se visual. traduce lo llano, de alguna manera, en la pieza, ¿no? Sí, o sea, yo creo que lo he dicho ahora mismo. O sea, por una parte hay una cosa evidente que es lo visual, o sea, que es una extensión llana, o sea, una extensión llana que como he dicho, ¿no? Representa el espacio de La Serena, pero a la vez es animal, a la vez es el animal mismo, es paisaje y es ahí donde yo me introduzco. Y por otra parte tiene que ver con la tierra, o sea, con la tierra, cuando digo tierra es pues eso, con lo que supone para mí, con esa parte sagrada de la tierra, ¿sabes? Con lo que supone para mí el paisaje. Tiene que ver con esa honestidad que tiene el paisaje, ¿no? Cuando tú dices algo llano, ¿no? Como decía antes, algo que ya está, es con la esencia, lo honesto del paisaje que siempre existe, que siempre está. Tiene que ver con eso. Uh-huh. Y con lo que yo me quiero comunicar. O sea, de alguna manera yo soy ahí ¿cómo diría? O sea, de alguna manera la pieza yo soy lo que no debería estar. Bueno, pero es imprescindible que estés para que la pieza esté Sí, de alguna manera, sí, ¿no? sí, pero yo no debería estar. Y ahí vuelvo a lo mismo otra vez, a esta obsesión mía por qué pasa si yo desaparezco y Uh-huh. se queda lo llano solo. Claro. Ir al núcleo, ¿no? A lo esencial, de verdad. Pues precisamente la última pregunta que tenemos por parte de Fernando Monedero, sonidista y partícipe de esta pieza, conecta con ya el final de este evento, porque te pregunta Fernando Monedero qué piensas después de este proceso de residencia y también el proceso de sacrificio de plantear plástica sin sonido. ¿Qué pienso de plantear plástica sin Dice, ¿qué sonido? piensas después de este proceso en la residencia y de sacrificio de plantear plástica sin sonido? No sé. Vale, conociendo a Fer y cómo trabajamos juntos, pues creo que va por ahí. Es para que le dé más trabajo. No, no. A ver, es que hemos hecho alguna experimentación, es una cosa de la que hablamos mucho, que el sonido, claro, el sonido lo que hace es añadir movimiento al paisaje. Como yo tengo esta obsesión de cosas que avanzan, tú, cuando viste recuerdo cuando viniste al estudio, ¿no? a escuchar el espacio sonoro de Llanura, y nos sentamos los dos, tú y yo, detrás de esa puerta, ¿no? Delante de esa puerta abierta, nosotros a oscuras y la puerta abierta con la luz detrás, ¿no? La impresión que nos daba era que iba a entrar la llanura por ahí. Es que era que algo avanzaba, que algo estaba avanzando. Y eso es una imagen que tengo aquí en la... O sea, es una imagen de estas mías obsesivas, de una masa de paisaje que se mueve, una masa de paisaje que respira, una masa de paisaje que entra, una masa de paisaje que transita. Y entonces el sonido logra que haya un movimiento. Fer, trabajaremos en sonido todo el rato. Fantástico. Vamos a ir cerrando ya el evento y vamos a ir cerrando esta visita al estudio de la señorita Blanco. Y por supuesto, yo creo que lo que tenemos que hacer en este momento es recapitular, y al recapitular es inevitable pensar en todas las personas que han ido acompañando no solo la residencia de la señorita Blanco, sino también la residencia de Isabel Diego cuando comenzamos el programa Sonoridades. Un proyecto que creo que ha apostado por la experimentación desde un lugar muy honesto, y en ese sentido damos las gracias al KJCC por haber confiado en el proyecto, a Jordana Mendelsohn, a Laura Turegano y a todo el equipo que hace posible estos eventos, porque de algún modo creo que habla de cómo
las artes no solo deben ser exhibidas, sino también fomentadas, y que de alguna manera al ser fomentadas se despiertan ciertas preguntas, que era de algún modo el objetivo de este programa. Este programa, a pesar de ser un programa muy específico, muy concreto y que habla de temas como lo rural, como el paisaje, como la península ibérica, de alguna manera más folclórica en el contexto andaluz y extremeño, en realidad habla y ya está hablando de escuchar. De alguna manera la pregunta que nos hacíamos al principio era ¿qué suena la península ibérica? ¿No? De alguna manera queríamos adentrarnos en un paisaje que se nos revelaba como necesario precisamente en un momento, el de la pandemia, cuando no hemos tenido más remedio que parar, ¿no? Que parar, escuchar y de alguna manera dar alguna respuesta o tal vez generar nuevas preguntas. Y creo que de alguna manera tanto el proyecto de Isabel Lodiego como el proyecto de la señorita Blanco son exploraciones a esas preguntas o a esos sonidos que despierta la tierra o que despierta el paisaje una vez lo escuchamos. Entonces, creo que concluimos de alguna manera este programa, esta serie de casi 2 años de los cursos académicos, tal vez con pocas respuestas, pero sin lugar a dudas con muchas preguntas que nos van a ir acompañando, ¿no? Y que sobre todo nos permiten esto, que yo creo que es lo fundamental, que es seguir escuchando, que es algo que muchas veces no hacemos del todo, y que creo que tanto Isabel Lodiego como la señorita Blanco nos han ayudado a hacer, porque su escucha es una escucha muy generosa, muy honesta y una escucha muy atenta. Y una escucha que habla de cosas muy concretas, que no solo habla evidentemente de experimentación artística y de puntos de intersección mediáticos, sino que habla de nuestras familias, de nuestros orígenes, de nuestro pasado, de nuestro entorno, del medio ambiente, de nuestra naturaleza. Y estar atento a esas preguntas, a esos sonidos, es algo que creo que hemos aprendido todas las personas que hemos seguido este proceso. Así que en ese sentido, por supuesto, a quien hay que dar las gracias es a Isabel Lodiego y hoy concretamente y en especial a la señorita Blanco. Así que antes de concluir, sí que quería darle la palabra a la señorita Blanco para decir unas últimas palabras y después cerrar el evento. Bueno, mis últimas palabras son de agradecimiento total. A ti, primero, por aquella llamada, a Jordana y a Laura por el cariño, por la atención, el trato estupendo, fantástico. A mandarle un abrazo muy grande a Isabel Lodiego, compañera fascinante. y volver a agradecerle a Fernando Monedero que traduzca también mis deseos y ya está. Pues muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en este evento y en todos los eventos anteriores, que creo que son bastantes, que han sido bastante fieles a esta serie. Estamos deseando poder ver la instalación de la señorita Blanco en directo una vez pueda tener lugar de manera presencial. Y espero que este programa sea el principio de muchos otros proyectos que sigan fomentando la creación artística contemporánea, la experimentación y sobre todo la escucha entre nosotros, entre nosotras y también del paisaje. En mi caso ha sido un auténtico placer hacer siempre de maestro de ceremonias y de alguna manera de conector entre todas estas maravillosas personas que han formado este equipo. Y de nuevo, muchas gracias por habernos seguido a lo largo de estos casi 2 años. Así que muchas gracias.